Julián Penagos, profesor de Historia en Colombia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Bueno, hay que mirar que en realidad ha sido un movimiento recíproco. La pobreza influencia el conflicto y el conflicto ha tenido pues, consecuencias dentro de la pobreza. Porque una de las primeras causas de que, por ejemplo, haya guerrilla o de que la gente se meta en el narcotráfico o que la gente se meta en el paramilitarismo es la desigualdad social que existe, es la pobreza, es porque a veces la gente, sobre todo en la zona rural, los campesinos, no tienen otra opción para subsistir y eso pues se suma a una baja escala de valores por la cual ellos, pues mucha gente cree que el camino podría ser la guerrilla o el paramilitarismo o el narcotráfico. Entonces en ese sentido la pobreza pues, se vuelve como un caldo de cultivo para la guerrilla y para todos los grupos armados ilegales. Por otro lado, cuando ya está el asunto de los combates y todo eso, pues lógicamente en las zonas de influencia guerrillera, en las zonas donde hay combates de los grupos armados ilegales, en donde hay choques continuos, pues el conflicto va a tener una incidencia en la pobreza en términos de que la gente no puede producir, la gente no puede comerciar, la gente no puede subsistir en las zonas rurales. Por eso muchos campesinos están viniendo a la ciudad o se vinieron a la ciudad, pues porque es que no se puede sembrar porque de repente hay un ataque paramilitar o hay un ataque guerrillero, entonces ellos prefieren o abandonar sus fincas y abandonar sus cosechas y venirse a Bogotá a probar suerte. Y eso incide lógicamente en que pues ellos son pobres porque no tienen nada y vienen a la ciudad, a una ciudad como Bogotá por ejemplo, que es también supremamente agresiva con ellos y ellos no tienen, y muchos de ellos empiezan a como que la opción que les queda a muchos de ellos es o volverse mendigos o, a engrosar las bandas criminales de delincuencia y todo ese asunto, porque pues a veces no hay otra opción. Muy pocos desplazados logran tener como historias exitosas de vida, en donde después del desplazamiento ellos logran salir adelante, pero son muy pocos y por eso es como una relación recíproca entre pobreza y conflicto, conflicto y pobreza. Etcétera. Bueno, ahí hay algo esencial, es decir, nosotros tenemos ahí un imaginario de que las FARC son el conflicto armado y resulta que pues, eso no es así. Es decir, no es así porque las FARC hacen parte, es como una de las caras del conflicto armado colombiano. Si las FARC llegan a desmovilizarse, no se acaba el conflicto, se acaba uno de sus protagonistas y se terminaría, y bueno, a partir de ese protagonista que ha sido muy importante, pero no se acabaría porque es que lo que hay que atacar en el conflicto armado son lo que se llaman las causas objetivas. Y las causas objetivas del conflicto armado colombiano es la desigualdad social, la exclusión política, una democracia que como es una farsa porque es una democracia con un proceso electoral que no es transparente, es un proceso electoral que utiliza el clientelismo, es un proceso electoral que deja extorsionar, que es un proceso electoral que tiene muchas oscuridades al momento de votar, que es muy sospechoso, que siempre hay sospechas en el proceso electoral. Eh, en estos momentos, por ejemplo, tenemos una crisis de representatividad en el Congreso, la gente no se siente representada por la gente que está en el Congreso, entonces pues todo eso son problemas que lógicamente acarrean y alimentan el conflicto. Si se acaban las FARC, yo lo veo de la siguiente manera. Eh, Muy difícil que se acaben las FARC, para mí las FARC están fragmentadas y el reflejo de que las FARC estén fragmentadas es que la Teófilo Forero, según el Ministerio de Defensa, hayan tenido un plan para matar al fiscal y para matar a Álvaro Uribe. Eso quiere decir que los que están en La Habana no tienen mando sobre las columnas de la guerrilla que están acá. Entonces tocaría ver hasta cuántos de la guerrilla se desmovilicen, porque yo creo que se van a fragmentar. Lo otro que puede también suceder es la muerte política del Uribe Centro Democrático, porque la política del Uribe Centro Democrático gira en torno a las FARC. Si las FARC se acaban, se acaba el proyecto político del Uribe Centro Democrático. Y eso podría ser la muerte política de todos los que están ahí, incluyendo a Álvaro Uribe, porque ¿cuál es la bandera política de Álvaro Uribe y el Centro Democrático? Derrotar a las FARC.
Y si el gobierno de Santos logra desmovilizar a las FARC, desintegrarlas, pues no va a haber FARC. Por lo tanto, pues Álvaro Uribe quedaría como, bueno, entonces ahora yo qué hago. Entonces eso podría ser como el escenario posible. El dinero, es muy difícil también que el dinero sea invertido en otras cosas, porque, como te digo, las FARC no son el conflicto, no son todo el conflicto. Las FARC son una parte del conflicto. Entonces ese dinero seguramente no se invertiría en programas sociales, sino que seguiría estando dentro del ejército para combatir el narcotráfico, por ejemplo, o para combatir a las bandas emergentes que van a salir, que seguramente van a salir si las FARC se desmovilizan. Que yo creo que lo más difícil de un proceso de paz es el posconflicto. La desmovilización es un tema que hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la movilización de los paramilitares, que fue un fracaso. Por eso tenemos bandas criminales emergentes que son los mismos paramilitares pero con otro nombre, como Rastrojo, eh, la oficina de Envigado y todos ellos. Y lo mismo podría estar pasando con las FARC. Entonces, en ese sentido, el gobierno colombiano tendría que combatir a esos grupos que queden después de las FARC. Entonces, pues el dinero se invertiría otra vez en seguridad.